Protégeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón... Vamos al Éxodo, segundo libro de la Biblia, que significa salida. Éxodo. Quiero que leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: no te inclinarás a ellas, a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. Y aquí está: que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Señor, dame la gracia para hablar de tu palabra. Dame la sabiduría, las palabras adecuadas, la unción del Espíritu, para que tu palabra corra, para que tu palabra sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Solo quiero recibir un toque tuyo. Bien, la Biblia menciona maldiciones que caerán sobre las generaciones venideras, sobre aquellos que no aman a Dios, sobre aquellos que lo desechan, que lo desprecian. El texto que acabo de leer habla de los 10 mandamientos. No te harás imágenes de mí, ni de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás, no la honrarás, porque Jehová es un Dios fuerte y celoso. Pero ojo, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto significa de que Dios es un Dios que tiene la capacidad de castigar el pecado, pero ese castigo también es extendido hacia las generaciones que vienen. Ahora, quiero que veamos otro capítulo también que nos habla de esto. Éxodo 34, el verso 7. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, cuando usted lee esto, se da cuenta que en realidad sí existen las maldiciones generacionales, que están en la Biblia, que no las podemos nosotros ocultar ni las podemos negar. Porque la pregunta es sencilla, si existen o no. Quizás la pregunta debería ser, ¿puede un cristiano tener una maldición generacional? Sería muy distinto. Pero la pregunta es, ¿existen las maldiciones generacionales? Y la Biblia nos muestra, hay otro lugar que quiero que también usted lo vea, Números, capítulo 14, verso 18. Esto está interesante. Dice de la siguiente manera: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Se da cuenta? Lo vuelve a repetir. Y Deuteronomio 5:9, si alguien anota, vuelve a repetir otra vez que Dios es un Dios que castiga la maldad. Pero si ustedes se dan cuenta,
En todos los textos que yo he leído, en todos los textos que yo he leído, habla de un Dios tardo para la ira, de un Dios grande en misericordia, de un Dios justo, de un Dios de amor, de un Dios de piedad. Entonces no es injusto. A lo mejor a nuestros ojos parece injusto que Dios castigue los pecados de los padres sobre los hijos. Pero si usted lo mira desde un punto de vista espiritual, lo que está diciendo es que Dios sabe, escucha bien lo que te voy a decir, los efectos, Dios sabe los efectos del pecado, ¿cierto?, que se transmiten de una generación a la siguiente. Siempre me recuerdo del caso de David, cuando David pecó. Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios. Nadie puede negar que David era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Nunca adoró ídolos. Y cuando David comete el pecado del adulterio, y no solamente del adulterio con Betsabé, sino también él fue el autor intelectual de un homicidio. Mandó a matar, a poner al frente de la batalla, ¿cierto?, a Urías Eteo, un servidor fiel, un hombre leal. Entonces, cuando el profeta le dice, tú eres ese hombre pecador, David se arrepiente. David pide perdón. Pero los efectos de su pecado, las consecuencias de su pecado, se transmiten a su próxima generación. Los efectos del pecado. Y vemos que por 20 años la casa, la descendencia de David, sufre los efectos del pecado. Amnón abusa, comete un acto de violación contra su hermana Tamar. Este hombre llamado Absalón mata a Amnón, su hermano. Estoy hablando de hijos de David. Absalón se rebela contra David, su padre. Absalón se acuesta con las concubinas de su padre. David está a punto de perder el reino. O sea, el pecado trae consecuencias nefastas. Escúchame bien, el pecado trae consecuencias nefastas y se transmiten de una generación a la siguiente. Cuando un padre, por ejemplo, tiene un estilo de vida pecaminoso, cuando un padre es un hombre que tiene un estilo de vida pecaminoso, no toma en cuenta a Dios, ese padre le transmite a los hijos lo que es. Me gustó mucho lo que una vez dijo un predicador hace muchos años. Y dijo, nosotros los padres no producimos lo que decimos a nuestros hijos. Producimos lo que somos. Producimos lo que somos. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es que nosotros los padres le podemos decir al hijo, supongamos, oye, no fumes. Pero si mi hijo me ve que yo me fumo una cajetilla diaria, yo le estoy transmitiendo un estilo de vida pecaminoso. Él va a fumar igual. Yo le puedo decir, no tomes, no bebas alcohol. Si yo bebo alcohol, lo más probable es que mi hijo va a beber alcohol. Una vez me recuerdo que hablé con un varón y dijo, yo vi por años a mi padre golpear a mi madre. Por lo tanto, dijo, yo nunca, yo dije, y me hice un juramento, yo nunca voy a golpear a mi esposa. Nunca. Pero con lágrimas en los ojos decía, pastor, pero hay algo que yo no entiendo. Yo vi a mi padre golpear a mi madre. Yo juré que nunca lo haría con mi esposa.
Pero hay algo que es más fuerte que yo, que se apodera de mí y que está sobre mí. Y que está sobre mí. Ahora, es tan fuerte esto que cuando un padre tiene un estilo de vida pecaminoso, sus hijos son propensos a tenerlo igual. Entonces, cuando Dios dice que visita la maldad, porque el pecado es como la lepra, el pecado es contagioso. Bendito Dios. La lepra en la Biblia representa el pecado, porque es contagioso, porque es incurable, porque es de muerte y nadie lo puede curar, pero hay un Dios que sí puede curarlo. Y quizás hay gente que me está escuchando y dice, pastor, yo dije, yo no voy a ser un alcohólico, pero me he vuelto un alcohólico. Porque cuando un padre tiene un estilo de vida pecaminoso, sus hijos son propensos a tener el mismo estilo de vida. Entonces, por eso es que cuando Dios dice que castiga el pecado hasta la tercera y cuarta generación, es porque los hijos cometen los mismos pecados que cometieron sus padres. Escúchame bien. Entonces, la maldición, que de repente nosotros los pentecostales no queremos usarla porque por un tiempo por ahí, con esto de la visión celular se cayó en exceso sobre las maldiciones generacionales e incluso algunos llegaron a la regresión y a la hipnosis para ver por dónde entró la maldición y se desviaron de la sana doctrina. Entonces, usar el término generación, maldición generacional es peligroso porque no falta el que no te lo entiende. Estoy hablando con gente inteligente, con gente que entiende el concepto de lo que estoy predicando. ¿Por qué? Porque los hijos tienen el mismo estilo de vida, porque sería injusto que Dios castigara la maldad del padre sobre el hijo si el hijo lleva un estilo de vida sano. Si el hijo lleva un estilo de vida santo. Si la sangre de Cristo está en ese hijo, lo lavó de pecado y está viviendo un estilo de vida santo, no hay maldición que pueda visitarlo. En ese momento se corta la maldición. Se corta la maldición. Ahora, no se le olvide a usted también que los espíritus demoníacos no mueren. Ojo. Y si tu padre estuvo atado por espíritus demoníacos, de infidelidad, de lujuria, de perversión sexual, esos espíritus no mueren. Esos espíritus querrán seguir con la descendencia. Eso es normal. Pero cuando se encuentran con un hijo convertido, lavado en la sangre del Cordero, que tiene un estilo de vida distinto, hasta ahí se corta toda maldición. Pero a veces es fácil heredar, es como, se lo explico, es como un estilo de vida. Hay padres que le transmiten su estilo de vida, ahora voy a hablar en términos de salud. Gente que es muy buena para comer. Desordenados. Comen en exceso. Entonces crían a sus hijos. Yo me recuerdo que había un hermano, amigo mío querido, y el hermano era muy bueno para comer. Y ya no, ellos eran dos con la esposa. Dice, pero pastor, para nosotros no nos basta un pollo asado. Nos comemos un pollo asado cada uno, con papas fritas y con bebida. Yo, un pollo asado yo y un pollo asado mi esposa. Y cuando nació su hijo, decía, mi hijo es más chico, pero ya se está comiendo medio pollo. Y cuando ya sea grande, yo me imagino que se comía un pollo entero. Entonces, los hábitos, las costumbres, ¿cierto? Se heredan.
Y van a tener problemas con la presión arterial, van a tener problemas con diabetes, con colesterol. eh, entonces, algo similar, aunque, y por eso también las enfermedades se heredan, los doctores dicen, no solamente por la genética, sino que se heredan también por el estilo de vida, por la costumbre. Ahora, como estoy hablando de un tema espiritual, pero encaja todo esto, nos damos cuenta que Dios es un Dios que visita la maldad de los padres sobre los hijos, porque los hijos siguen viviendo ese estilo de vida pecaminosa. Entonces, los hijos, incluso ellos ven un ejemplo. Si ven que sus padres, ¿cierto?, están siempre hablando de divorciarse, que me voy a divorciar, bueno, hasta aquí llega, ¿cierto? No, nos separamos. Cuando esos hijos crecen y tienen pareja, lo más probable es que ellos también se separen, se divorcien. Y se vuelven una maldición. Matrimonios que no son estables. Y quizás alguien me está escuchando y viene de ese estilo de vida. Su abuelo se divorció, su madre se divorció, ella se divorció, de seguro que sus hijos también. Porque se transmite todo. Los celos, la inseguridad, las intrigas. Aparte que hay un ámbito espiritual que atrae al diablo, atrae a los demonios. Entonces, las personas que llevan el mismo estilo de vida de sus padres, hacen lo mismo de sus antepasados, son castigados de sus propios pecados. No por los pecados de sus antepasados, son castigados de sus propios pecados. Pero hay una verdad espiritual detrás de esto. ¿Y cuál es la verdad espiritual? Que ese pecado de tu abuelo, de tu padre, igual te va a perseguir a ti. Y ahí es donde tú tienes que estar atento. Estar atento. Y hay que ser honesto y hay que ser sincero. Aquí no sirve hacer la vista gorda. Si tú ves que tienes inclinaciones que tenía tu abuelo, que tenía tus padres, es como gente en la iglesia. Una vez había un varón en la iglesia, mujeriego. Vamos a hablar así sin tapujo, mujeriego. Entonces, el hombre venía a la iglesia, servía, un día yo hablé con él, le dije que si él no cambiaba, yo no podía seguir teniéndolo en la iglesia. Bueno, él dijo, no, pastor, yo estoy dispuesto a cambiar y todo eso. Pero luego alguien me dijo, es que usted no conoció al papá de este varón. Y no conoció al abuelo de este varón. Y hay un dicho, no sé si es chileno, porque a veces son dichos que se dicen en todas partes. Es decir, el que nace chicharra tiene que morir cantando. Entonces, si tú ves que tu antepasado tenían un pecado y que ese pecado dañó tanto, lo más factible es que tú también tengas esa inclinación. Y que hay una carga espiritual también del diablo que siempre estará buscando cómo destruirte en esa área. Yo era un joven pastor, estaba recién pastoreando. Y me recuerdo una vez vino un pastor argentino a predicar a nuestra iglesia y él habló de las maldiciones generacionales. Yo me recuerdo que cuando él dejó el púlpito, yo dije, hermano, eso ya no existe. No hay maldiciones generacionales. Usted se convierte a Cristo, llega a Cristo, se corta la maldición. Lo dije así, defendiendo la doctrina, lo que yo creía con todo mi corazón. Y el anciano me dijo, tiene toda la razón, me dijo, porque era un predicador anciano, me dijo.
Pero ¿qué pasa con los que no se convierten? Con los que no tienen una verdadera conversión. Y de verdad, me dejó, como decimos, los jóvenes dicen, me dejó marcando ocupado. Porque no es una cuestión de resistir doctrina, no es una cuestión de decir yo te recibo, Señor, como mi Salvador, pero si yo sigo viviendo un estilo de vida pecaminoso, toda maldición va a caer sobre mi vida. Y tendrá que llegar un momento en que yo tenga que ir a las plantas del Señor y confesar mis pecados. Bíblicamente hubo gente que confesó los pecados de sus antepasados. Daniel, de su pueblo, de su nación, de sus padres. Santo el Señor. Porque hay algo espiritual que de repente, ¿cierto? No nos damos cuenta, está ahí. Y Dios quiere que aprendamos. Siempre me llamó la atención, ahora hablando en términos como nación, Saúl murió, tomó el reino David, el escogido de Dios. Pero cuando David tomó el reino hubo hambre, 3 años consecutivos, el primer año, el segundo año, el tercer año. Y David fue delante de Dios y le dice, Dios, ¿qué está pasando? Y Dios responde, es porque Saúl mató a los gabaonitas, rompió un pacto que Josué hizo con Gabaón delante de Jehová. Y es por esa casa de sangre que ha venido hambre. Entonces David hizo justicia. Habló con los gabaonitas. Los gabaonitas le dijeron, no queremos plata, no queremos oro, danos 7 varones de los hijos de Saúl para que ellos mueran y se haga justicia. Y cuando David entrega a los 7 varones, hijos de Saúl, dice que empezó a llover, se acabó la sequía. Ahora, ahí hubo algo. Empezó David a pedirle a Dios, ¿por qué me está sucediendo esto? Inocente, él no tiene la culpa, él es un rey nuevo, nueva administración, él es el ungido de Dios. Pero hay cosas que tenemos que cortar de raíz. Ahora, cuando tú te conviertes a Cristo, no hay maldición, mira lo que te voy a decir, generacional que te toque. Porque dice la Biblia, de modo que los que están en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. No hay maldición. Pero si tú le abres una puerta al diablo, no tengo ninguna duda que por esa puerta entrará Satanás. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. No le des lugar. No le des lugar. Entonces, ¿existen las maldiciones? Claro que existen. Y pueden venir sobre la tercera y cuarta generación, claro que pueden venir. Ahora, no son los niños, porque dice la Biblia en Deuteronomio 24, 16, dice la Biblia, dice, porque no llevarán, ¿cierto? Los hijos, el pecado de los padres. Dios nos responsabiliza, y esto quiero que quede bien claro. Dios nos responsabiliza a los hijos por el pecado de los padres. Mire lo que dice Deuteronomio 24, 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Entonces, ¿qué heredan? Las malas prácticas.
las malas costumbres. El pecado es hereditario. No se le olvide que por un hombre entró el pecado al mundo. Una vez escuché a alguien decir y dijo, bueno, ¿por qué tengo que pagar yo por el pecado de Adán? Y yo le dije, usted es bien cara dura. Es verdad que por Adán entró el pecado, pero usted no me diga que no es pecador. Usted es pecador. Usted no va a pagar el pecado de Adán, usted va a pagar su propio pecado. Entonces, ojo, porque hay gente que te enseña que tú pagas el pecado de tus padres, tú no lo pagas. Pero si tu estilo de vida no cambia, si tu estilo de vida no cambia, la maldición permanece en tu familia. La maldición permanece en tu hogar. Si tu padre, tu abuelo era tramposo, astuto, y tú sigues practicando lo que hacía tu padre, no me cabe ni una duda que la maldición va a venir sobre ti y sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. Pero quiero terminar con esto. Quiero terminar con esto porque esto me bendice, a mí me bendice mucho. Y siento la presencia del Señor antes de leerlo, porque sé lo que el Señor dice. Y es algo extraordinario que el Señor dice en su palabra. El Señor dice en su palabra, en el capítulo 18 del Génesis, cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, Él dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Mire el verso 19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Lo que está diciendo que Abraham es un hombre justo, Abraham es un hombre que ama a Dios. Y Dios le dice, yo no puedo encubrirle a él. Con él voy a hablar y voy a revelarle toda la verdad. Porque yo sé que no solo él va a mandar a sus hijos que hagan justicia. Él va a mandar a sus hijos para que ellos vivan una vida santa. Y yo voy a hacer venir sobre él, y está diciendo sobre sus hijos, lo que él, aleluya, bendito Dios, ha enseñado. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú tienes a Cristo y le enseñas el camino a tus hijos, la bendición de Dios vendrá sobre tus hijos. La bendición de Dios vendrá sobre tus nietos. Yo hoy día soy un pastor bendecido porque mi padre ganó batallas, aleluya, y yo heredé bendiciones, y a mis hijos les va a costar menos que a mí, y a los hijos de mis hijos les va a costar menos que a mis hijos, porque así como la maldición se transmite, la bendición también se transmite, pero no se transmite por arte de magia, se transmiten cuando yo le transmito el mensaje, le transmito la enseñanza, y ellos caminan por el camino que yo caminé. Si ellos se desvían, no habrá bendición para ellos. La bendición viene cuando yo camino y cuando mis hijos caminan. Por eso dice Dios, tú y tus hijos, la bendición es para ti y es para tus hijos y es para los hijos de tus hijos y es para tu descendencia. Mi descendencia será bendecida, mis hijos serán bendecidos. La gente te podrá envidiar, pero ellos no saben el precio que pagó mi padre. Aleluya, hoy día soy un pastor que por misericordia Dios me abre puertas, Dios me bendice, pero tengo claro que no es todo mío, es la bendición que viene de mi Padre, porque Él abrió camino, porque Él abrió brecha, porque Él fue pionero, porque Él abrió camino cuando no había camino, porque Él caminó sin zapatos, porque Él caminó semidesnudo predicando, porque Él caminó con hambre. Yo no voy a caminar por el sendero que Él caminó, porque Él lo caminó. Yo voy a recibir la herencia, voy a cosechar lo que yo no sembré, que Él sembró, porque yo entré en sus labores. Voy a ser bendito, mis hijos serán
serán benditos. Yo no sé cuántos me dicen amén. Tú serás bendito. Tú puedes cortar toda maldición. Aleluya. Si tus, aleluya, antepasados murieron todos, aleluya, murieron borrachos. Ellos murieron de cirrosis. Ellos fueron infectados por el SIDA. Ellos fueron adúlteros. Ellos fueron pecadores. Tú puedes cortar la maldición en el nombre de Jesús. Yo no sé cuántos dicen aleluya. Tengo que terminar. Aleluya. Tengo que terminar. Mañana seguiré si hay una segunda parte con esto. Que el Señor te bendiga. Comparte con otro. Chao, chao. Bendiciones. Que Dios te guarde. Amén y amén.